Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de español. Hoy vamos a hablar de nuestras actividades cotidianas. ¿Qué haces normalmente? What do you do every day? Entonces, vamos a primero aprender unas expresiones. ¿Ok? Entonces, en la mañana, in the morning, en la mañana, yo me despierto. That means I wake up. Me despierto. ¿A qué hora te despiertas? What time do you wake up? Y por ejemplo, aquí en la lección, Pepe se despierta a las 9:05. At 9:05. Okay, entonces, for the times, you always say a las. Por ejemplo, yo estudio español a la 1 de la tarde, o a las 2 de la tarde, o a las 8 de la noche, de la tarde, de la mañana. ¿Ok? Entonces, a las 9 y. So it's 9 and 5. So in English, say 9:05. Es a las 9:05. 9 and 5. Ok. Después, after, me levanto. I get up. So first I wake up, me despierto, luego me levanto. ¿A qué hora te levantas? Pepe se levanta a las 9:15. Luego, Pepe se ducha. Yo me ducho, tú te duchas, él se duchan. Ustedes se duchan. ¿Se duchan a qué hora? Pepe se ducha a las 9:20. He showers at 9:20. Luego, means after, luego se lava los dientes. Se lava los dientes a las 9:05. Yo me lavo. Me lavo. I wash my teeth, or I brush my teeth. Me lavo los dientes. It literally translates to I wash my teeth. But of course, in English, you don't say I wash my teeth. You say I brush my teeth. In Spanish, it's wash. Me lavo los dientes. Luego, me visto. Me visto. Tú te vistes y Pepe se viste a las 9:30. He dresses up at 9:30. Okay, so in Spanish, 9:30. Media, you see it's kind of connected to medium or mid or middle. Okay, same family of words. Media means half. So we don't say, well, you could say 9:30. You could say 9:30, of course, people understand that. But typically, people say 9:30. Okay, 9:30. Okay, in Britain, they say maybe 9:30. In Spanish, we say 9:30, 9:30. Pepe se peina. Se peina means he brushes his hair. Pepe se peina. Él se peina a las 10:25. So the next one, 10, 10, 25, 25. Now this is a little bit confusing for a lot of people because it literally translates to 10 minus 25. So it would be 9:35. Okay, so you have to pay very close attention. If it's menos, you have to subtract. Now, a lot of people don't really understand why they do that, but if you look at a clock, you would understand why, because it's 25 minutes before 12, right? Like if you look at the circular thing, si ves un reloj is a clock, es el reloj, es más fácil entender. It's easier to understand. Entonces, 10 menos 25 es la misma hora que 9:35. It's 9:35. 10 menos 25. Se peina. Yo me peino.
O yo no me peino. I don't brush my hair. No me peino. Yo desayuno a las 9 de la mañana. ¿A qué hora desayunas tú? ¿A qué hora desayunas? Pepe, él es el hombre de la historia. Pepe desayuna, él desayuna a las 10 menos cuarto. Again, we have a menos, which is minus, 10 minus a quarter. So a lot of people don't get confused with cuatro. T goes before the R. Cuatro means 4. Cuarto. You see the R comes before the T. Cuarto means quarter. Quarter. Okay, so 10 minus a quarter, or quarter to 10, or 9:45. Pepe desayuna a las 10 menos cuarto. Pepe entra en la universidad a las 10 en punto. Yo entro al trabajo a las 9 en punto. Entra, or entrar, that's the infinitive, entrar. You can, it sounds similar to enter. Like I enter, I go in. Yo entro en la universidad. Yo entro al trabajo. Okay, I go and enter work. I go into work. Él entra en la universidad a las 10 en punto. He starts university, or he goes into university at 10 o'clock. En punto means like to the dot. Punto, dot. So it's exactly on time. 10 en punto. Estudia en la biblioteca a las 11:15. He studies in the library. Okay, a las 11:15. So a lot of people confuse librería and biblioteca, and that's because in English, library is where you borrow books. In Spanish, librería is where you buy books. So librería in Spanish would be a bookstore or bookshop, while biblioteca is where you borrow books, or like a library. Pepe estudia en la biblioteca a las 11:15. 11:15, 11:15. He studies in the library at 11:15, 11:15. Yo estudio en casa. ¿Tú a qué horas? ¿A qué hora estudias? ¿Y dónde estudias? Where do you study? ¿Dónde estudias? ¿Estudias en casa? ¿Estudias en el parque o estudias en la biblioteca? Pepe vuelve a casa a las 6:15. Vuelve. Vuelves. He goes back. He returns. You could say regresa a casa. He returns. O vuelve. As volver. Volver a casa. Go back home. Yo vuelvo a casa a las 5 de la tarde. ¿A qué hora vuelves a casa? Y Pepe vuelve a casa a las 6:15. Pepe merienda. Merienda. You could say cena. Cena is cenar, have dinner. You know, in Spain, they typically use merienda. La merienda es la cena. Pepe merienda a las 6 de la tarde. He has dinner at 6 in the evening. So tarde, in this case, of course, can mean afternoon or evening. So in Spain and Spanish-speaking countries, es lo mismo. La tarde es después de mediodía. After midday. Después de mediodía es la tarde. Pepe escucha música a las 7:25. Escucha, listen, escucha música. Él escucha música. He studies music. Él escucha música. Make sure you're repeating this to help you remember. Él escucha música a las 7:25. He listens to music at 7:25. 7:25 is 6:35. A las 6:35, 7:25. Se lava a las 8:15. Se lava. Se lava is like he washes himself. Okay. Se lava a las 8:15. Okay. 8:15. He washes himself at 8:15. 7:45. Se lava a las 8:15. Yo me lavo. Remember, it's
Él se lava. Tú te lavas. Yo me lavo. Yo me lavo, tú te lavas, él se lava. Nos lavamos. Vosotros os laváis. Ellos se lavan. Ellas se lavan. Sale de casa a las 8:15. He leaves home at 8:15. Sale de casa a las 8:15. Ve la tele a las 11:10 de la noche. He watches TV at 11:10 at night. Okay. La tele, ok. Ve la tele a las 11:10 de la noche. He watches TV at 11:10 at night. Ok, perfecto. Ok, y ve la tele. Veo la tele. I watch TV. Ves la tele. You watch TV. Él ve la tele. So again, the V here, it's spelled with a V, but in Spanish we don't say ve. Ve la tele, no. Ve. Ve la tele. So a V is pronounced as a B. Ve la tele a las 11:10 de la noche. Y él se acuesta a las 11. Se acuesta, he goes to sleep. Te acuestas. ¿A qué hora te acuestas? Ok, chicos y chicas. Entonces, vamos a practicar la hora. Okay. ¿Qué hora es? What time is it? You can also say, ¿tienes hora? Do you have the time? Okay. Entonces, es, if it's 1:00, you say es. Es la una. Es la una en punto. It's 1:00. If it's more than one, son las 5. Son las 8. Okay. And then we talked about all those times. Okay. 25, 25, 20, 20. Cuarto is 15. 50, 50. Okay. Casi, it's almost. Son casi las 8. It's almost 8:00. Okay. Otras expresiones. It's if you want to ask about actions, si quieres preguntar el momento de la acción, es ¿a qué hora? At what time? ¿A qué hora? Por ejemplo, ¿a qué hora trabajas? ¿A qué hora trabajas? Okay, here you could say trabajo, trabajo, I work, trabajo de 8. De is from. It can also mean of, depending on of or from. Trabajo de 8, I work from 8. A is 2, from 8 to 2. Trabajo de 8 a 2. Estudio de 9 a 4. Okay, we can also say desde, hasta. It means also from, until. So a means 2, hasta means until. Desde las 8 hasta las 2. From 8 until 2. A las. Okay. Okay, perfecto. A las, I told you that earlier. A las 5 de la mañana. At 5 in the morning. Okay, and if it's in the morning, you would say por la mañana, por la tarde, por la noche, a mediodía, midday or noon, a medianoche, midnight. Okay, so here we say if it's between 0, or actually it's between 1 and 30, it's E. 12 y 20. 12 and 20. 12:20. 12 y 20 de la tarde. Okay. Menos, if it's on the left side of the clock, a la izquierda del reloj is menos. So there you count also from 12 o'clock, but it's minus. So 12:45 would be, es la 1 menos cuarto. Okay, so definitely memorize this little circle here. Y vamos a practicar estas actividades y también vamos a practicar decir las horas. We're going to practice saying the time and saying the activities. Okay, so you're going to learn how to speak about your day. Van a aprender cómo hablar de su día. Va a ser una clase muy interesante. If you want to join the Zoom class, we have group Zoom classes, very, very interesting, muy interesantes, donde ustedes pueden practicar estas expresiones. You can practice these expressions. It's very, very interesting. I highly recommend it. Bueno, amigos y amigas, hasta pronto, hasta luego. Gracias.